tardes a todos. ¿Se oye? A ver, aquí. Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto que tiene lugar en un momento muy especial, en un momento de celebración a la que yo creo que todos ustedes se adhieren, que no es exactamente lo que están pensando, la noticia con la que los medios están dando la matraca todo el día, sino el 10º aniversario de la salida a la luz del arte de volar, Mira, el pues Premio sí, Nacional no había caído, pero sí, de cómic. Estaba pensando en el otro también. Estás pensando qué será, ¿no? Sí, sí. Bueno, como digo, creo que ya sea ahora, ya sea el mes próximo, que creo que fue el día 22, cuando hará exactamente 10 años de la concesión del Premio Nacional de Cómic, pues a todos los que amamos la viñeta, a todos los que amamos el arte, la memoria y las cosas bien hechas, pues celebraremos eso, descorcharemos una botella de algún tipo de bebida espirituosa, porque realmente aquel título fue un hito en la historia del cómic español. Ya a esas alturas, pues quien más quien menos ya sabía que el cómic no era una cosa para niños, como se ha dicho durante tanto tiempo, que ya habíamos leído Maus y habíamos leído mucha gran obra en viñetas, pero creo que faltaba la pieza definitiva Made in Spain, que nos terminara de quitar los complejos, que nos terminara de convencer del valor que tiene este medio desde el punto de vista artístico, pero también como mensaje, como pedagogía, como todo, y que realmente que nos diéramos cuenta de que podíamos sacar pecho con una obra de producción nacional ya para siempre. Y creo que esa obra fue El arte de volar, que firmaban nuestro querido Antonio Altarriba con el dibujante Kim. Antes de eso, Antonio Altarriba ya había hecho sus incursiones en el cómic como creador, había trabajado con Luis Rollo, con Laura, había hecho sus pinitos, pero creo, y estará de acuerdo conmigo, en que aquello marcó, como digo, un antes y un después. Y no solo sembró ese hito, sino que también ha seguido creciendo como creador, creciendo como guionista, no resignándose a vivir de la renta o a repetirse, a repetir una fórmula exitosa, sino que ha seguido trabajando y buscando otros caminos expresivos, lo cual para mí me parece que tiene doble valor, porque cuando uno alcanza ese éxito pueden pasar dos cosas: una, que te entre miedo ante lo próximo que vas a hacer, y la otra, pues que creas que lo más cómodo es seguir haciendo lo mismo hasta que el cuerpo aguante. Y creo que Antonio Altarriba no hizo ninguna de las dos cosas. Después del arte de volar, con Kim hizo esa otra obra maravillosa que es El ala rota, y empezó también, entre otros empeños, esa serie con Keiko, que lleva ya 2 entregas, Yo asesino y Yo loco, y que ahora le preguntaremos cómo de avanzada va la tercera. En todo caso, estamos, y yo ya me callo porque a mí me gusta que las presentaciones sean muy cortas, hemos venido a escuchar a este señor, estamos ante un nombre muy mayor del cómic español, y creo que somos esta tarde todos muy afortunados de pasar la próxima hora con Antonio Altarriba. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de la universidad. Bueno, muchas gracias por esta presentación, y yo estoy encantado porque, yo también estoy ya jubilado, y seguramente algunos de los que estáis aquí, me consta, sois profesores en esta universidad, ¿no? Hay vida después de la universidad, yo estoy jubilado y os lo puedo asegurar. No deja trauma, a pesar de lo que a veces tenemos que pasar por situaciones un poquitín difíciles. Sé que en los últimos años, además, desde que he dejado la universidad, las cosas no han sido fáciles, ¿no? Ni desde el punto de vista de las
adjudicaciones de plazas, ni de los presupuestos, ni de los requisitos burocráticos, esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Entonces, pues para mí era casi lo de venir aquí a la universidad, pues venía en mi doble condición bueno, pues de guionista, de escritor y de profesor. Una de las cosas que yo siempre he echado en falta en la universidad, por lo menos en la Universidad del País Vasco, que es donde yo he estado ejerciendo pues 40 años prácticamente, era el que he sido profesor de literatura, era esta especie de distancia que la universidad mantiene con la propia creación. Al mismo tiempo, estamos muy próximos porque algunos hasta enseñamos literatura, pero nuestros estudiantes ven raramente un autor y a veces se piensan, pues no sé, yo era de literatura francesa, pues que un autor pues era alguien así, pues no sé, una persona rara, siempre escribiendo, haciendo esos tochos enormes, contando unas historias, ¿no? Entonces, pues bueno, hay el que se pueda hacer un encuentro dentro de la universidad con los autores y este ciclo de presencias literarias, que yo creo que está muy bien, porque claro, las clases de literatura se desarrollan en ausencias literarias, ¿no? Entonces, que existan las presencias literarias me parece que es todo un acierto. Y bueno, pues me has hecho recordar efectivamente que están a punto de cumplirse, se cumplió hace poco el 10º aniversario de la publicación de El arte de volar, que como has dicho marca un antes y un después en mi carrera, en mi recorrido como escritor. Es algo para mí, no solamente fue inesperado el éxito que obtuvo este libro, que fue muy especial, es la historia de mi padre, como supongo que hablaremos luego, ¿no? Escrito en unas circunstancias para mí muy difíciles, ¿no? Y bueno, el libro salió en 2009, me parece que fue en abril-mayo de 2009, con una pequeña tirada de 1000 ejemplares numerados, ¿no? Y 10 años después el libro se sigue editando, está publicado en 17 países y bueno, pues ni mi padre ni yo nos lo terminamos de creer. Yo sigo hablando con mi padre sobre el tema y nos cuesta creerlo, pero en cualquier caso, aparte de este 10º aniversario, que demuestra pues bueno, pues que el libro tiene la piel dura, ¿no? Que se mantiene. Mi padre se habría alegrado mucho de un día como hoy. Mi padre fue un anarquista que combatió el franquismo durante la Guerra Civil, que se tuvo que exiliar en el 39, que pasó a Francia y que fue acogido en esos campos de concentración que habilitaron los franceses para prácticamente 500.000 de españoles que cruzaron la frontera, y que después de muchas peripecias acabó uniéndose a la resistencia contra los alemanes, porque como muchos de los españoles que fueron derrotados, ellos consideraban que la Segunda Guerra Mundial era una continuación de la Guerra Civil Española, y en muchos aspectos yo creo que hasta incluso algunos historiadores sí que hablan de la Guerra Civil como una especie de preámbulo, incluso en algunos casos una especie de ensayo general con puesta a prueba de técnicas de ataque por parte de los aliados de Franco, de los alemanes y de los italianos, ¿no? Entonces, pues como veis, son muchos motivos para que esté contento de estar aquí, dispuesto a contestar a las preguntas que me hagas. El libro, recuerdo que salió en un momento de debate muy fuerte sobre la cuestión de la memoria, que algunos
querían refutar ese concepto de memoria histórica, otros lo defendían con mucho ahínco, y lo que no pensábamos era que 10 años después siguiéramos discutiendo sobre la conveniencia de la memoria y del olvido, ¿no? ¿Seguimos en las mismas? Bueno, seguimos, yo creo que sí, que seguimos en las mismas. Claro, fijaros, el libro sale en 2009, no, a pesar de que, porque el libro también ha tenido en general buenas críticas, pero también ha levantado sus polémicas, porque desde un punto de vista, digamos, político, en aquel momento, en 2009, la Ley de Memoria Histórica acababa de ser aprobada, hacía poco tiempo. Incluso algunos me reprocharon en alguna crítica que me subiera a ese oportunismo, ¿no? De decir, bueno, el libro en realidad se empieza a escribir en la fecha en la que muere mi padre, en 2001, y aunque yo no cojo la pluma, por decirlo así, hasta 2004, porque lo voy a adelantar ya, porque es un poco el detonante del libro, mi padre se suicidó. Mi padre se suicidó con 90 años. De hecho, si abrís el libro, lo primero que leéis en la primera viñeta es en un cartucho, en un recitativo que llamamos en la jerga del cómic, mi padre se suicidó el 4 de mayo de 2001, ¿no? Y es allí donde creo que arranca. Yo durante 3 años soy hijo único, estaba muy unido a él. Era prácticamente era su único confidente en una época muy dura, 15 años de depresión severa, ¿no? Y eso me dejó un poco fuera de combate durante 3 años. El libro se empezó a escribir, por lo tanto, en 2004, es decir, antes de que la Ley de Memoria Histórica estuviera aprobada, y como se hizo en unas condiciones un tanto complicadas, porque en aquel momento empezaban a aparecer este nuevo formato dentro del cómic que ahora denominan novela gráfica, pero todavía no era muy habitual, ¿no? Entonces, claro, yo soy guionista, no soy dibujante. Entonces, los guionistas, por una parte, tenemos la ventaja de que, por decirlo así, escribimos la partitura, ¿no? Eso quien lo comenta, el dibujante lo comenta un poco para explicar nuestro tipo de colaboración. Dice, no, dice, yo interpreto, es un juego, como utiliza esta metáfora musical, interpreto una partitura con mis dibujos, una partitura que me viene escrita en el guión, ¿no? Entonces, 200, claro, ¿cómo iba yo a presentar a un dibujante un proyecto en el que le tenía que decir, bueno, tengo un proyecto, un cómic de 200 páginas, es algo muy personal, es la historia de mi padre, y no tengo ni siquiera un editor para que pueda proporcionarnos un adelanto económico que, bueno, pues que suponga un pequeño incentivo para la tarea, y eso solamente una persona de la generosidad, aparte del talento como dibujante que tiene Kim es una grandísima persona, y él me dijo, dice, bueno, pues si me gusta y no me das prisa, yo lo haré. Pero claro, lo tuvo que hacer en horas libres, en ratos libres, y el libro tardó 5 años en pero fuiste directamente a Kim a llamar a su puerta, sí, como primera opción. Sí. Primero estuve. Esto es algo, una de las cosas por las que me gusta especialmente, aunque también hago novelas y como os digo, he vivido muy de cerca y vivo muy de cerca el mundo literario,
pero el cómic es un lenguaje, cualquiera que lo conozca un poco, aunque sea como lector, y no digo ya nada si hay aquí algún autor, es un lenguaje muy rico, con una gran cantidad de recursos pues, para contar desde historias más o menos, bueno, pues de diversión o de evasión, pero también con una cierta profundidad para transmitir estados de ánimo, para hacer retratos psicológicos matizados de los personajes, para hacer, como ocurre en el arte de volar, pues una... me parecía que el cómic le podía aportar, al fin y al cabo, mi padre vivió todo el siglo XX, nació en 1910, muere en 2001, entonces tenía que ir atravesando muchas épocas diferentes de la historia de España, con muchos ambientes, muchas atmósferas, muchos decorados, desde un hombre nacido en un pequeño pueblo al lado de Zaragoza, un campesino que a los 8 años ya le sacaron de la escuela pues para ponerle a trabajar al campo, pues hasta encontrarse, pues eso, enfrentándose con los nazis o haciendo mercado negro en la posguerra en Marsella, ¿no? Es decir, que iban a desfilar escenarios muy distintos, armas, indumentarias que iban a tener casi una importancia decisiva y que a través del dibujo pues se pueden representar con todos sus detalles, con todo su realismo, ¿no? Entonces este era el desafío de hacerlo en cómic. Y bueno, pues así fue como se lo planteé a King. King en un principio se quedó un poco perplejo porque King es sobre todo conocido, seguramente vosotros le conoceréis como el autor de Martínez el Facha, que es uno de los personajes emblemáticos de la historieta española, que yo creo que después de Mortadelo y Filemón es el personaje más antiguo vivo en la historia del cómic español. Surgió en las páginas del Jueves, en aquellos momentos en los que el cadáver de Franco estaba recién depositado en el Valle de los Caídos, ¿no? Y surgió, él lo cuenta de una manera bastante divertida, porque cuando se creó la revista tuvieron enseguida claro los creadores que lo que querían hacer era una especie de esta España que empezaba a asomar la cabeza, esta España de la transición. Estamos hablando de 1977, que es la fecha de la creación de la revista del Jueves, ¿no? Y entonces pues querían hacer una especie de retrato de los tipos, una tipología social de la España de los 70, de ese periodo inmediato del posfranquismo, y habían hecho una lista de los personajes que podían tener un interés cómico, pues para... Y entonces a esa reunión King no pudo asistir, y lógicamente en la lista de los personajes estaba el Facha, que en aquellos momentos pues era un personaje el nostálgico del franquismo, el que todavía se resistía a los primeros intentos de democracia en este país y todo eso. Y cuando al día siguiente acudió a la redacción King, le dijeron: te ha quedado el mejor para ti, el Facha. Qué cabrón, me habéis dejado el que no quería nadie, pero ha resultado el que es el que tenía la vida más larga. Y el caso es que no puede dejar el personaje, porque si os dais cuenta, 40 y tantos años después 42 años después de la creación del personaje, pues sigue teniendo referentes muy reales, y hoy en día el aniversario, el acto en el que estaba pensando yo, y era el que supongo el que estabais pensando vosotros, pues es algo que lo vincula también a... La realidad y la actualidad no le permiten dejar el personaje. Claro. Y sin embargo aquí se tiene que ir al otro extremo, a otra visión, claro. No hacer una sátira, sino hacer una historia más realista. Ese fue el cambio. Yo conocía a King
no personalmente, pero sí que conocía su larga trayectoria y sabía lo que había hecho antes del Jueves, y que sabía que Quim es un dibujante que tiene una paleta, por decirlo así, un abanico de estilos relativamente amplio, y aunque le conocemos en ese estilo más humorístico, más esquemático y todo eso, también es capaz de hacer este tipo de dibujos, incluso otros más expresionistas. De hecho, antes de ponernos a trabajar, Quim trajo una serie de pruebas de distintos estilos y acabamos adoptando este que nos parecía que era el que mejor se podía adaptar a los contenidos, ¿no? Entonces, pues él ahora, de hecho, le ha cogido el tranquillo un poco a esto y ya le he dicho, digo, joder, ahora hace ya novela gráfica por su cuenta, ¿no? Nieve en los bolsillos, sí, que es un cómic que os recomiendo, de cuando él estuvo a principios de los 60 como emigrante en Alemania, que eso también es una parte de nuestra historia, aquellos años de la emigración española al centro de Europa, en los años 50 y 60 fundamentalmente, y que se conoce muy poco, y él ha dado en una novela gráfica muy interesante que se titula Nieve en los bolsillos, una visión de cómo era la vida de esas personas. Dibujante, ilustrador maravilloso también. Sí. A mí me sorprendió mucho, bueno, siempre después de, como decía antes, un éxito como el de El arte de volar, el público se queda diciendo qué será lo próximo, qué inventarán esto. Y creo que la jugada siguiente del tándem formado por Quim y por Altarriba fue magistral, que fue el ala rota, y no solo por mantener la misma exigencia gráfica, sí, ¿no? Sino por lo que te decía, 10 años después vemos mucho más claramente que antes la necesidad de atender a los personajes femeninos que siempre habían quedado muy oscurecidos, a hablar de las mujeres, de mirar la historia desde la óptica de las mujeres, que tan pocas veces hemos hecho para mal de la historia y de nosotros mismos, ¿no? Pues sí. Entonces creo que ahí, además de un acto de justicia poética, creo que acertasteis de lleno con la propuesta. ¿Lo teníais tan claro desde el principio? No. De hecho, vamos, yo ni siquiera había hecho, como has explicado, guiones de cómic anteriormente. De hecho, pues mi trayectoria empieza pues en los fanzines, como autor, que se hacían en los años 70. Veo que ahí tienes el tomo que recoge las obras que hacíamos con Luis Royo, que también están hechas a finales de los 70, principios de los 80, y son obras más de fantasía. Con Laura pues hicimos una serie de cómics eróticos. Yo no tenía ningún proyecto de hacer un cómic relacionado con la vida de mis padres, ¿no? Pero claro, el golpe de la muerte de mi padre, cómo vivió los últimos días, fueron un detonante, como os he dicho, muy, muy fuerte. Y ya lo digo desde ahora, el libro obedece, aunque yo en aquel momento me dijera que era un libro pues en homenaje a mi padre, en recuerdo a todos los que como él la historia había olvidado, a veces menospreciado, humillado en muchas ocasiones, ¿no? Pero luego con la perspectiva te das cuenta de que también hay una parte egoísta, si se quiere, porque fue un libro que de alguna manera cumplió una función catártica evidente, ¿no? Es decir, que me sirvió para salir de esos años que yo viví pues muy mal, con mucho sentimiento de culpa. Ya sabéis, cuando se muere un ser querido siempre se pasa mal, siempre se te quedan esa idea de las cosas pendientes, que podías saber, lo que podías haber hecho con él y que no hiciste, lo que le podías haber dicho y no le dijiste y tal. Pues eso, cuando se produce una muerte por suicidio, pues aún se incrementa. Además, mi padre me había pedido ayuda, yo estaba dispuesto a
a intentarlo, pero no lo conseguí, es decir, que estuve... Entonces, claro, el libro superó enseguida todas las expectativas que teníamos, pero te voy a corregir un poquito. Cuando lo siguiente que hice después del arte de volar fue el asesino. El yo asesino. El yo asesino. Sí, yo quería acabar con el bloque Kim para pasar no, pero a es por deciros, porque va un poco en la línea de argumentación que tú decías. Es evidente que este es un libro que supera tanto las expectativas y en muy poco tiempo tiene un gran éxito aquí en España y fuera de España, que yo me convierto en... A mí ya me presentaban, este es el del arte del volar, este es el del Antonio, el del arte de volar, ¿no? Y hombre, yo asumo lo de ser el del arte de volar, no solamente eso, sino que lo llevo con, bueno, pues con mucha honra y con mucho orgullo, ¿no? Pero yo quería probar que también tenía otros registros narrativos y que podía hacer cosas muy distintas, ¿no? Y entonces fue cuando hice lo del Yo asesino, que es un thriller muy negro, ¿no? En donde, como su propio título indica, pues hay un protagonista que narra en primera persona sus peripecias como asesino en serie. Tiene la particularidad de ser profesor de universidad. Pero bueno, ahora te preguntaré por ese detalle. Un accidente colateral, ¿no? Entonces, era un poco como decir, bueno, después de haber sido... Oye, era un poco decir al público que sí, que soy el buen hijo que recupera la memoria de su padre, que intenta, bueno, pues... identificarse con él, porque es un libro que está escrito en primera persona, a pesar de que cuenta la vida de mi padre y todo eso, pero también puedo escribir otras cosas, pues también puedo ser un buen hijo, pero puedo ser un hijo de puta también, ¿no? Y es un libro que es un poco con muy mala leche, ¿no? Y además el personaje, al final, por idea de Keiko, se me parece bastante, el protagonista, ¿no? Ahí me veis solo con la nariz un poco más aguileña y con unos años menos, ¿no? Pero sí, pero es verdad que en 2010, el Yo asesino aparece en 2014. En 2016 es cuando aparece El ala rota, que obedece, tú lo has adivinado muy bien. Claro, yo en un principio, pues yo quería contar la historia de mi padre. Y yo soy hijo... Pues como seguramente alguno de vosotros, pues podríamos decir, no sé si hay que hablar de esas dos Españas, porque esas dos Españas yo creo que han existido más digamos, desde una perspectiva política y desde una consideración de unos intereses. Yo soy hijo, y a veces lo digo, yo soy hijo de un anarquista y de una monja, porque mi madre era muy devota, muy cristiana, muy de ir a misa todos los días y todo eso, y sin embargo mis padres, a pesar de esa oposición de creencias y todo esto, se quisieron con locura. Yo crecí en una familia pues rodeado de cariño, y tanto por mi padre como por mi madre, ¿no? Pero en el arte de volar, pues, claro, obligatoriamente aparece la figura de mi madre, aparece muy en segundo plano, y aparece pues prácticamente rezando y haciendo labores de casa, ¿no? Entonces era darle una dimensión muy anecdótica a una persona que había tenido además una vida pues bastante dura y con unas peripecias dignas de ser contadas. Y luego yo creo que, aunque fuera de manera inconsciente, pero seguramente por eso más significativa, al hacer de mi madre un personaje tan secundario, mi padre aparecía como más heroico, ¿no? Es decir, la figura de mi padre resaltaba más sobre esa figura como un poco anodina, un poco apagada, que era la figura de mi madre, que desfilaba por allí de fondo, ¿no?
Claro, eso, aparte de que yo creo que mi madre también tuvo algo que ver en este asunto, ella ya estaba muerta, pero claro, joder, le escribes un libro a tu padre y yo qué, ¿no? Un poco esta cosa de, porque claro, estos son libros que los personajes han estado tan próximos a mí que yo ahora ya confundo a veces el personaje dibujado y el personaje real, ¿no? Lo que cuento en el cómic que obedece básicamente a lo que fue su vida y lo que yo viví y lo que pude conocer de ellos. Y yo creo que, como tú muy bien dices, fueron unos años en que los hombres también aprendimos a, gracias a las reivindicaciones feministas, a los movimientos, reconocimos que, bueno, pues que era injusto ese silencio que pesaba sobre esas mujeres, algunas muy notables, algunas que habían destacado y cuyos logros habían quedado en el olvido, y otras mujeres corrientes, normales, como mi madre, pero que habían sido auténticas heroínas en tiempos extraordinariamente duros, en tiempos muy difíciles. Mi madre nació en el 18, pues era una jovencita en tiempos de la guerra, ella nació en un pueblito de la Castilla profunda, le tocó ir a servir pues como a muchas de las mujeres de la época, que era la única manera de salir del pueblo, y si hablamos de ello veremos todas las peripecias que le tocaron, y yo creo que eso ya fue lo que me llevó a plantearme este libro, que en realidad hace un juego, podríamos decir, hablan de él como un díptico, porque yo creo que el uno ilumina al otro. Después de leer El ala rota, por ejemplo, yo creo que la figura de mi padre, para el que haya leído El arte de volar, adquiere una dimensión, y al revés, ¿no? La figura de mi madre en El ala rota, a la luz del arte de volar también, ¿no? De hecho, hay un ejercicio narrativo que para mí resultó una de las cosas más entretenidas como desafío, y con King como cómplice yo creo que logramos, bueno, pues por lo menos en unos cuantos momentos conseguirlo, y es ver, claro, cómo hay obligatoriamente momentos comunes en los dos libros, ¿no? Pero no es, y claro, y están contados, pues por ejemplo, la boda de mis padres está contada en los dos libros, ¿no? Pero claro, en un libro, en El arte de volar, está contada desde la perspectiva de mi padre. Mi padre fue a rastras a la iglesia, porque claro, él era un comecuras, de esto era muy... Pero en la España que le tocó cuando él regresó de Francia en los años 50, pues no le quedaba otra, ¿no? Entonces, pues si veis la escena en El arte de volar, pues veis una iglesia más bien lóbrega, un cura un poco amenazante, caricatural, unas vacilaciones a la hora de comulgar, ¿no? Y sin embargo, si veis la boda en a la rota, pues una especie de apoteosis, sí. Porque claro, para mi madre fue un momento, una iglesia llena, que obedece más a la realidad la segunda, ¿no? Entonces, ese juego de doble perspectiva, de dos visiones de un mismo acontecimiento, pero una desde la perspectiva de un hombre y otra desde una mujer, que han tenido un pasado, que tienen una ideología, que siguen o obedecen a unas creencias distintas, yo creo que da un contraste como juego narrativo bastante, y hay incluso hasta pequeños detallitos en los que nos entretuvimos, que yo creo que hacen la lectura de los dos entretenida. Lo cierto es que yo creo que una de las cosas que me impresionó fue que tanto en el caso de tu padre como de tu madre, tú llegaste a conocerlos muy bien y a entenderlos muy bien,
cosa que parece una obviedad siendo tú su hijo, pero que creo que cada vez es más extraño, o al menos no siempre se da, en el sentido de que para mucha gente los padres son unos grandes desconocidos, muchos hijos ignoran por completo la peripecia vital de los padres, y no son muchos los que se toman la molestia de buscar los detalles, de enterarse de quién fue, sin juzgarlo, sin tratar de analizar, sino de comprender, ¿no?, la persona que ha sido tu padre o tu madre. Sí, yo creo que en general me parece que igual alguno de vosotros lo podéis compartir. A veces cuando nos damos cuenta, cuando los perdemos, de lo importantes que han sido, mientras han estado, o cuando ya tenemos una cierta edad. Desde luego cuando eres un chaval o cuando eres un joven, pues no te importa mucho ni cuál es su historia, ni cómo se conocieron, ni lo que tuvieron que vivir. Yo precisamente me he dado cuenta de que escribiendo estos libros me he dado cuenta de hasta qué punto somos en buena medida herencia de lo que, o sea, no solamente tenemos una herencia genética, sino también incluso hasta profesionalmente. Yo os he contado que yo fui hasta hace unos cuantos años profesor de literatura francesa, y es curioso, claro, mi padre cuando le movilizan, él estaba en Zaragoza, y Zaragoza en la guerra civil, de una manera, bueno, iba a decir sorprendente, pero bueno, fue lo que se conoce como la traición de Cabanellas, del general de la región militar, que en un principio dijo que estaba a favor de la República, pero que luego se pasó a los nacionales. Entonces, en Zaragoza, que era una ciudad muy de izquierdas, muy de obreros, entonces quedó en el bando nacional. Entonces, cuando le movilizan a mi padre desde el bando nacional, él ya tiene claro que se va a pasar al otro bando. Él ya militaba en la CNT, y a los 2 días de estar en el frente se pasa al otro bando y cae bueno, pues jugándose la vida, porque él me lo contaba muchas veces, que como le silbaban las balas, y él había oído que, claro, no sabía cuál era la consigna en el otro lado, y le iba a ir diciendo CNT fai, gritando ahí pero aun con todo le dispararon, pero los que cayó en una centuria anarquista que se llamaba la Centuria Francia. La Centuria Francia estaba formada por españoles que ya estaban en Francia en el 36, porque habían emigrado por cuestiones económicas, pero cuando la sublevación de Franco decidieron venir a combatir contra Franco, porque ellos eran militantes anarquistas. Entonces, yo a veces pienso que si yo fui y he vivido toda mi vida de enseñar la lengua francesa, es porque mi padre en ese momento se jugó la vida y acabó en una centuria que en un principio mi padre, un pobre campesino, ni siquiera sabía muy bien dónde estaba Francia. Pero claro, yo cuando fui pequeño, él ya al principio me empezó a hablar en francés, y luego me enviaba a casa de sus amigos que habían quedado ahí en Francia. Es decir, te das cuenta de hasta qué punto lo que han vivido tu familia te ha marcado. Yo he tenido la suerte, además, de, como os he dicho, de tener unos padres que, sobre todo mi padre. Mi madre era más reservada, pero yo creo que no es que fuese más reservada. Yo creo que las mujeres de aquella época consideraban que lo que ellas hacían, estaban tan convencidas de que no eran importantes, que no contaban, porque les parecía que no tenía importancia lo que ellas habían vivido, ¿no? Que no era así como mi padre en un momento, pues claro, ya era un poco, sobre todo al final de su vida, pues era contar las batallitas, ¿no? Porque toda esta generación
se quedó anclada en este periodo de la guerra civil, incluso muy de mayores, y lo que le siguió, incluso muy de mayores, era el acontecimiento, claro, en su juventud, un acontecimiento con hechos tan extraordinarios que tuvieron y tan dolorosos como los que tuvieron que vivir, les marcó de manera definitiva, ¿no? Entonces mi padre contaba mucho y yo llegué a tener con mi padre una complicidad que muchos hijos no tienen. Es decir, que por ejemplo mi padre me contaba pues desde sus aventuras amorosas, ¿no? Y la historia de las relaciones sexuales con mi madre, que eso es algo que es casi como un terreno tabú, sí, sí, tabú. ¿no? El hablar y es algo que en un momento determinado, en la escritura de estos dos libros, yo me planteé decir, bueno, yo quería dar una dimensión totalmente humana a los personajes, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago? Hablo de su sexualidad, yo la conocía a través de mi padre y luego lo que me contaba mi padre veía hasta qué punto correspondía con los comportamientos y con las actitudes de mi madre, ¿no? Entonces es curioso porque un libro en donde se cuentan, hay muchas atrocidades, hay amor, hay humor también, ¿no? Pero sobre todo se cuentan cosas terribles, pues es curioso que en muchos sitios lo que parece chocar más a la gente es que hable de manera explícita de la sexualidad de mis padres, ¿no? Es decir, porque, oye, pero dibujas a tus padres, o sea, haces a tus padres haciendo el amor y además tu padre tiene aventuras al margen antes y durante el matrimonio y cómo dices, bueno, pues me pareció que eso era, yo os he hablado ya de que había hecho cómic erótico, entre otros premios, y estoy orgulloso, tengo La Sonrisa Vertical, que es, si recordáis, los que recordéis, una colección de Tusquets de literatura erótica. Me parece que la sexualidad es un elemento un ingrediente que nos constituye de manera fundamental, que hacer el retrato de un personaje obviando esa parte tan esencial de lo que somos, pues es una elipsis un poco forzada. Y además es que tus padres son tus padres porque son sexuados, ¿no? Precisamente es porque tuvieron ese tipo de relación, ¿no? Entonces, pues efectivamente lo trato, lo abordo y bueno, pues aparece con todos sus esplendores y con sus miserias, y aquí tenéis el resultado de una de esas digamos, peripecias sexuales. Ahí, bueno, quería, por cambiar al trabajo con Keiko, hay un cambio no solo de registro, ya lo has dicho, te pasas al thriller, sino también de concepto gráfico completo. Como ya ha adelantado antes Antonio, empieza la serie con Yo Asesino, que junta en la misma historieta dos conceptos tan distintos e irreconciliables como universidad y crimen, aunque muchos de ustedes alguna vez hayan pensado que estaban más cerca de lo que pudiera parecer. Y yo creo que una de las cosas interesantes de la serie, que continúa, como decía también con Yo Loco, es que se puede leer en clave de thriller, ¿no? de thriller psicológico, como lo llaman ahora también, pero tiene siempre en las dos entregas que llevamos, y seguramente la tercera también, análisis y reflexiones de fondo que me gustaría que nos comentaras cómo equilibras lo que es, por una parte, la intención de fondo, el querer que la gente medite un poco sobre el mundo en que vivimos, y por otro lado darle pues lo que llamamos entretenimiento, ¿no? Exactamente, esa es la clave,
de esta serie, es decir, se trata de conseguir que el lector quede, a ser posible, atrapado desde la primera página por una intriga en la que abundan los asesinatos en los dos, quizá algo más en el yo asesino, ¿no? Pero es efectivamente, hay siempre en toda la serie, que van a ser tres libros, va a haber tres yos en esta serie, ¿no? Se terminará con el yo mentiroso. Hay un trasfondo de crítica social de algunos de los síntomas de nuestra contemporaneidad. Yo creo que si con el díptico de mis padres es un recorrido a través del siglo XX, pues desde la perspectiva de dos personajes que no tuvieron ninguna relevancia especial, pero que fueron testigos de unos momentos muy importantes de nuestra historia y que en su dimensión, en la medida de lo posible, yo creo que estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo me pregunto muchas veces qué habríamos hecho nosotros de haber tenido que afrontar esos momentos tan difíciles como los que tuvieron que afrontar tanto ellos como ellas, es decir, porque eran una situación especialmente difícil. Pues con esto lo que quería hacer es más un retrato muy crítico, muy ácido de la realidad en la que vivimos. Y precisamente, pues claro, el hecho de que los tres vayan encabezados por ese título, yo asesino, yo loco, yo mentiroso, narrativamente me obligan a un ejercicio que es, claro, contar los acontecimientos desde la perspectiva de un personaje, de un protagonista, de un yo que habla y que comenta al mismo tiempo que actúa, ¿no? Y que reflexiona sobre sus actos, intenta justificarlos, intenta darles sentido, incluso intenta darles trascendencia. Y claro, pues bueno, en el caso del yo asesino está el profesor que es protagonista del libro, es profesor de Historia del Arte, no es de francés, pero en cualquier caso sí que trabaja en la misma facultad en la que yo trabajé. El despacho que ocupa es el despacho que yo ocupé durante muchísimos años, se puede ver. Los consejos de departamento transcurren en el ambiente en el que viví. Tener en cuenta que era la Universidad del País Vasco a la que hay que añadir, aparte de, bueno, no nos engañemos, en la universidad es verdad que es un espacio de reflexión, de corrección. En un principio tenía que ser de exigencia moral y ética, pero todos sabemos que también nos apuñalamos mucho por la espalda, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y hay consejos de departamento en los que a veces, bueno, el caso máximo que he conocido ha sido además en Bellas Artes, en Barcelona, una facultad con la que estuve colaborando durante un tiempo, donde iban con abogado a los consejos de departamento, ¿no? Les digo, no, o sea, que fijaros cómo estaba el ambiente, ¿no? Antaño irían con los testigos todos los duelos, ¿no? Que iban los... Exactamente. Como llevando las armas para... Claro. A ver tú, el florete o la pistola, a ver cómo... No, es un espacio en el que, además, yo creo que sobre todo se sustenta lo que más claramente lo justifica. Yo creo el tema que hay detrás es el tema del mal y el tema de la impostura. Yo he estado dando clases durante, como os digo, durante casi 40 años
en un espacio como es la Universidad del País Vasco, en donde nada más entrar en la Facultad de Letras teníamos un gran cartel, con un gran póster con los retratos de todos nuestros alumnos presos, ¿no? Entonces imaginaros vosotros, que muchos de vosotros sois profesores, cómo se os quedaría el cuerpo si un día veis que uno de vuestros alumnos no aparece por clase, preguntáis y os dicen los compañeros que es que lo han detenido porque era de un comando de ETA, ¿no? Un chaval de 20 años, ¿no? Que, claro, tú te dices, pero bueno, ¿qué ocurre como un chaval de 20, 21 años? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué le han metido? ¿Qué le han introducido? Porque de alguna manera, pues bueno, nosotros, sobre todo en letras, sí que transmitimos valores a través de la literatura o de la filosofía o de todo esto, ¿no? Y dices, madre mía, esto es para que decida que bueno, que matar no solo está bien, sino que es heroico, ¿no? Entonces, eso, el protagonista de mi libro es un asesino en serie que mata por amor al arte. Él dice que no tiene, es un asesino que considera la performance por antonomasia es el asesinato, porque es crear dando la muerte. Y además te obliga al anonimato, no lo haces ni siquiera por la gloria de la creación artística, como la pueden hacer, porque claro, estás obligado al anonimato porque si te identificas te pillan, ¿no? Y entonces incluso pues elabora sus asesinatos para que tengan, digamos, su efecto performance, no mata de cualquier manera, cada uno lo asesina, por eso él dice, no, yo no soy un asesino en serie, asesino en serie es el Estado, por ejemplo, que fusila o que tortura a todos de la misma manera, yo asesino en exclusiva, a cada uno como le corresponde. Entonces, eso es una reflexión fundamentalmente sobre eso y también sobre la impostura intelectual y artística, que en el ambiente universitario y en el ambiente artístico donde yo he vivido se da muy a menudo. Y en el caso de Yo Loco, es una reflexión, lo que hay al fondo, si os dais cuenta, cada vez vivimos más dependientes de las decisiones que toman en consejos de administración las grandes corporaciones, ¿no? Y las prácticas de esas grandes corporaciones, pues estamos viendo cómo a menudo resultan no solamente perjudiciales para nosotros, o nuestros intereses como ciudadanos van en contra de los intereses de esas grandes corporaciones, que lo que pretenden fundamentalmente es incrementar los beneficios, ¿no? Y vemos que incluso llegan a cometer delitos y tener prácticas. Estamos viendo cómo los bancos tienen prácticas irregulares, cómo los jueces tienen que echar abajo pues bueno, los sistemas de cobros de hipoteca, cómo se descubre, por ejemplo, que grandes marcas de coches trucan los controladores del CO2. Bueno, y la industria alimentaria, los alimentos ultra tratados, efectivamente, que aquí hemos tenido hace poco los casos de listeriosis y todo esto, es decir, los sistemas de control, y yo creo que hay una industria que es especialmente sensible, que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se mueve en una paradoja, que es que si logra lo que oficialmente son sus objetivos, es decir, curarnos a todos, se arruina, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo conjuga ese objetivo de curar con el de incrementar los beneficios, ¿no? Y entonces pues vamos viendo cómo se va creando, sobre todo la parte que me centro más es en la industria psicofarmacéutica. España es uno de los grandes consumidores en hipnosedantes, somos los mayores consumidores del mundo en España. El país de la fiesta y de la alegría y de todo eso,
toma mucho Prozac, toma mucho diazepam, toma mucha pildorita antidepresiva y para dormir, ¿no? Lexatin y todo. Lexatin, todo este tipo de historia. Y claro, estamos viendo que, claro, hay unos diagnósticos, esto entronca con una tradición de reflexión que es muy rica, que es donde termina la peculiaridad del carácter y donde empieza la patología, ¿no? A partir de qué momento, porque claro, ahora todos somos susceptibles de tener un síndrome o una patología desde, pues no sé, la de estar enganchados al móvil o las de sufrir bueno, incluso ahora ya en el colmo de las definiciones de algunas patologías se da el síndrome pretraumático, es decir, la posibilidad de que puedas tener, no es el síndrome postraumático después de un accidente, después de haber sufrido un shock muy fuerte, sino simplemente la ansiedad que te puede provocar la posibilidad de que algo ocurra, es decir, pues bueno, la tensión o esto, ya se trata, ¿no? Yo, una de las cosas que aparece bueno, es una referencia muy común, es, bueno, la homosexualidad ha estado clasificada como trastorno mental por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, hasta 1990. Es decir, hasta hace nada. Es decir, que esto es de no hace nada. Entonces, claro, ¿dónde están? Incluso hoy en día todavía siguen existiendo, se pueden ver en las redes sociales, en otros sitios, y bueno, y opiniones que dicen que esto de la homosexualidad se cura y que hay tratamientos y que te ofrecemos un tratamiento. Se ha dicho en sede parlamentaria, dicho por un perito invitado a... Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde termina lo que podríamos decir la normalidad y quién coloca esa barrera de lo ya patológico, de lo que hay que tratar? No es en absoluto, porque ya os he dicho que mi padre sufrió una depresión, he conocido a otras personas con trastornos psicológicos graves, no se trata de banalizar ese tema, el tema de la salud mental, pero se trata un poco de ver las fronteras, ¿no? Mirad, uno de los casos básicos, que ese no me resisto nunca a contarlo porque es divertido, ya en 1850, ya cuando digamos, esta especialidad de la medicina psicológica empezaba a moverse un poco en los Estados Unidos, un médico llamado Cartwright publicó un artículo que se titulaba sobre algunas enfermedades específicas de la raza negra. Y inventó un término que decía que los negros padecían drapetomanía. Drapetomanía viene de drapetes, en griego, que es fugitivo, ¿no? Porque es que resulta que se escapaban de las plantaciones, los esclavos se escapaban y tenían la manía de escaparse de las plantaciones donde estaban como esclavos, ¿no? Y a pesar de que sabían de que si les cogían les iban a castigar y no sé qué, incluso iban a tener castigos severos, y entonces pues ellos insistían, ¿no? ¿Cómo se puede entender esto? Entonces lo llamaron y durante un tiempo, si miráis drapetomanía en internet, veréis, porque claro, enseguida el tema dio motivo de burla y hay algunas cuantas viñetas de negros corriendo con el latillo al hombro y escapando de todo eso, pero es por ver, claro, un poco esto, es decir, hasta qué punto podemos dejar que, digamos, desde una instancia externa y autorizada, dictaminen que
nuestras peculiaridades de carácter ya entran dentro del campo de lo tratable y de lo psicológico, y entonces pues vas repasando un poco el listado de las enfermedades mentales. En el 46, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la OMS estaban recogidas 20 y tantas enfermedades mentales. Hoy hay casi 400. Entonces dices, pero ¿tan locos nos hemos vuelto? ¿Tanto ha avanzado la psicología? ¿O es que esto es un cajón desastre donde a veces se trata, y bueno, y los propios ejecutivos de los laboratorios psicofarmacéuticos ya te dicen que ellos actúan en función básicamente del marketing, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de cómo hay un centro, un think tank, que a lo que se dedica es a crear perfiles patológicos, porque la salud mental de la gente no nos puede impedir continuar haciendo el negocio, ¿no? Y esa es la base de la intriga que permite, entonces... También lleno de obras de arte, de Giacometti, de Murakami... Exactamente. A mí, normalmente, perdona que te interrumpa, me gusta que no lleguemos, no avancemos mucho en el acto sin dar la palabra al público. Bien, sí. Bueno, no he sido diligente esta vez con eso, pero quiero daros la oportunidad de que aprovechéis que está aquí el maestro Altarriba para hacerle las preguntas que consideréis oportunas. Terminamos, quiero que celebremos todo el hecho de haber tenido la suerte de tener aquí hoy al maestro Antonio Altarriba, que celebremos también esos 10 años del arte de volar. Gracias. Y si queremos, celebramos también la noticia del día, pero ya también por nuestra cuenta. Muchas gracias a todos y un aplauso. Gracias.